Pero recordemos que en sus tiempos era un dramaturgo que significaba sus obras para satisfacer al público de su época y ganar dinero. No sé si el público de entonces era más culto y profundo que el de ahora, quizás no, pero Shakespeare se las ingenió para combinar esa orientación al mercado, si me permiten usar un término de mi disciplina, con la creación de obras de arte inmortales que se han convertido en referentes universales. Pero Shakespeare, hay que recordarlo, no era un sesudo erudito o un profesor. Era más bien, si me permiten el atrevimiento, en cierto modo, algo así como el Bob Dylan de su época, al menos en el éxito que tenía entre sus contemporáneos. Y bueno, con esta reflexión los dejo ahora en manos de nuestros expositores de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dávila. A continuación, cederemos la palabra a nuestros expositores. El profesor Biaggi disertará sobre la metacomedia En sueño de una noche de verano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. En primer lugar quisiera agradecer a la Universidad de Piura y a la profesora Elena González y también a la Academia Peruana de la Lengua y al profesor Ricardo Silva Santesteban por organizar este evento. Bueno, he traído un breve texto sobre precisamente Sueño de una noche de verano. William Shakespeare es considerado de manera general como el escritor más importante de lengua inglesa, así como Cervantes de la lengua española. No es extraño por ello que se haya hecho un paralelo entre ambos escritores, más allá de la coincidencia de que se crea que ambos murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Dentro de la cuantiosa producción del dramaturgo inglés, es posible que Sueño de una noche de verano sea su comedia más conocida, junto con La comedia de los errores. Debido al año de su composición, se la considera una obra ya madura, aunque preceda a la mayoría de las obras más conocidas de Shakespeare, como podrían ser Hamlet, Otelo o Macbeth. La mayoría de críticos está de acuerdo en que el motivo de su composición fue un encargo para amenizar alguna boda ilustre de la época. Bueno, quisiera comenzar recordando un poco el argumento de Sueño de una noche de verano. La obra tiene lugar en Atenas, donde el duque Teseo gobierna. Debido a su fuerza, ha logrado vencer a la amazona Hipólita y está pronto a celebrar su casamiento con ella. Cuando Teseo piensa en comenzar con los preparativos, se presenta ante él Egeo, padre de Hermia, a quejarse de que su hija no desea aceptar el matrimonio que él ha planeado para ella con Demetrio, sino que se inclina por otro joven de la misma condición, pero que no goza de la aprobación del padre, Lisandro. Ante esta situación, Teseo decide aplicar la ley ateniense y le comunica a Hermia que, de no seguir lo que su padre desea para ella, deberá ser condenada a muerte o ser aislada y aceptar un voto de celibato por el resto de su vida. Ante esta situación, Lisandro y Hermia deciden encontrarse esa noche en el bosque para escapar de la ciudad y casarse en secreto. Así se lo comunican a Helena, la antigua novia de Demetrio, a la cual dejó por su amor a Hermia. Ella, aún enamorada de Demetrio, le comunica los planes de Hermia y Lisandro de huir, y ambos van al bosque esa misma noche. Al bosque, además, también han ido algunos trabajadores atenienses a ensayar una comedia que piensan presentar en honor al duque en su boda. Esta improvisada compañía está compuesta de aficionados que ejercen distintos oficios: sastre, tejedor, embalsamador, etc. Entre ellos sobresale Nick Bottom, quien es el tejedor que interpretará el papel de Píramo en la obra de Píramo y Tisme, tomada de La Metamorfosis de Ovidio. Esa noche en el bosque, por un enfrentamiento entre el rey y la reina de las hadas, Oberón y Titania, se suceden una serie de acontecimientos extraños por acción de Oberón y de su siervo Puck, como un duende travieso. Por un lado, los dos atenienses enamorados de Hermia cambian sus sentimientos por medio de un artilugio de Puck y Oberón y se desvían por Helena,
quien piensa que se burlan de ella. Por otra parte, el mismo truco es usado en Titania, la reina de las hadas, para que se enamore de Nick Bottom, a quien Puck transformó haciendo que su cabeza sea la de un burro. La obra termina cuando Teseo despierta a los 4 jóvenes ya emparejados adecuadamente, Lisandro con Hermia y Demetrio con Helena, y todos pueden ver la comedia interpretada por Nick Bottom y la compañía, quien ya tiene la cabeza normal. Esta comedia de Shakespeare ha tenido muchas interpretaciones a lo largo de los años, dentro de las cuales sobresalen ciertos temas canónicos. Uno de ellos es la dicotomía racionalidad y irracionalidad. Esta se sustenta en una división clara de los espacios en la obra. La ciudad de Atenas, en donde priman las leyes, es el mundo de la racionalidad, de la realidad, mientras que el bosque representa, en un sentido claramente simbólico, la irracionalidad, la fantasía. Es un mundo donde existen hadas y duendes, la magia, en donde los amantes pueden entregarse libremente a la anarquía de sus sentimientos, mientras que los actores pueden ir a enseñar su arte. En ese sentido, existen 2 motivos que nos llevan al bosque, a la irracionalidad: el amor y el teatro. Podríamos relacionar este tema también con el mismo título de la obra, Sueño de una noche de verano. Cuando los jóvenes son despertados por el duque Teseo, su memoria de la noche pasada es difusa, como si hubiesen vivido todo su sueño, que cada vez se vuelve más irreal. La fiebre de los sentimientos acaba, y ellos deben volver a las leyes, a la realidad de la ciudad. No por nada es el mismo duque quien los despierta. En ese sentido, el final de la comedia solo puede darse con el regreso de la locura del amor a la racionalidad. Teseo, como representante de la ley, es quien tiene la potestad de acabar con los conflictos. Dice Teseo, al enterarse de la nueva instrucción de las parejas, cito: «Sed felizmente hallados, bellos amantes. De vuestros infortunios os hablaréis más tarde. Egeo, someteréis vuestro deseo al mío, porque en el templo, junto a nosotros, quiero que estas parejas queden unidas para siempre. Y puesto que la mañana se está extinguiendo, habremos de abandonar nuestro propósito de casa. Vayamos todos a Atenas, los 3 celebraremos para los 3 solemnes festejos». Cierro cita. Lo que se nos plantea en este caso es que el ir al bosque, que representa la fantasía, solo puede tener sentido si es que se regresa luego a la ciudad y el poder sanciona a nuestro favor. El sometimiento a la ley sería un requisito para alcanzar la felicidad, en este caso. Por otra parte, resalta en la obra también la representación del erotismo, del deseo de amor extremo que puede mostrar su propia perversidad. Una muestra de ello puede ser el comienzo de la obra, en donde dice Teseo a Hipólita, la amazona: «Hipólita, te cortejé con mi espada y para ganar tu amor te hice heridas. Quiero, sin embargo, desposarte de modo bien distinto, con gran pompa, gloria y fiesta». Cierro cita. Las heridas y la violencia con relación al amor son un tema recurrente. Algo similar sucede en el caso de Demetrio y Helena. Dícele en el bosque: «Te lisonjeo yo, te digo cosas lindas, o no te digo más bien que la más sencilla sinceridad que no te puedo querer». Cierro cita. A lo que Helena responde: «Por eso precisamente te quiero más, soy tu perrito, y cuando más me pegas, Demetrio, más apego te tengo. Trátame solo como a tu perrito, dame patadas, golpes, despréciame, piérdeme, dame solo permiso para seguirte, indigna como soy. ¿Qué peor sitio puedo pedir en tu amor y sin embargo sitio de alto respeto para mí, sino que me trates como tratas a tu perro?» Cierro cita. Helena, en ese sentido, busca disfrutar de una especie de placer masoquista e incluso sadomasoquista. Busca vivir su pasión ominosa sin posibilidad de alcanzar ser correspondida. Esto también explicaría su frustración cuando Demetrio y Lisandro la tratan amorosamente. Podemos plantear que no es solo que no les crea, sino que no quiere creerles, porque de hacerlo, su fantasía de placer a través de el sufrimiento terminaría. Otra manera en la que se demuestra la presencia
erótica es con el amor entre Titán y Bottom, convertido en burro. Según Antonio Prieto Martínez, cito, entre las personas del drama, es Titania la que entra más lejos y más profundamente en la zona oscura del sexo, donde dejan de existir la belleza y la fealdad, donde solo queda la liberación y el frenesí absolutos. Cierro cita. El amor ciego por esa criatura deforme se impone sobre cualquier apreciación estética. El ridículo de su realización puede causar un efecto cómico en el contexto de la obra, pero encierra un trasfondo de connotaciones de transgresión moral y más específicamente de tipo sexual bastante evidente. En este punto, quisiera ya entrar al tema de mi potencia, que es la metacomedia en Sueño de una noche de verano. El concepto de metateatro ha sido muy fructífero desde que en 1963 Lionel Abel publicara su libro titulado Metatheater, A New View of Dramatic Form. La evolución de la categoría ha abierto nuevas posibilidades en la lectura de la literatura. Una definición abierta del término metateatro podría ser la que plantean Alfredo Hermenegildo, Javier Rubia y Ricardo Serrano. Cito: por la apertura o indefinición del término acuñado por Abel, se ha producido una deriva terminológica que en su extremo permitiría reconocer como metateatral todo elemento que en un drama o en un espectáculo dados indica o hace recordar el carácter teatral de la ficción. Allí donde el espectador reconozca una ruptura de la ilusión de que se encuentra ante la vida misma y no ante una representación, reside el germen de lo metateatral. Cierro cita. No obstante, para el caso de Sueño de una noche de verano, no es necesario recurrir a una definición tan ampliada de metateatro. En la obra se nos muestra realmente una representación teatral inserta al final de la obra. Es literalmente teatro dentro del teatro, recurso no tan poco común en Shakespeare. Recordemos brevemente lo que sucede en esta representación inserta al final. El acto quinto comienza con la elección del entretenimiento de las parejas con motivo de las celebraciones nupciales. Entre las posibles representaciones es la de los trabajadores atenienses de escogida. Esta se titula La breve y tediosa historia de Píramo y Tisbe, farsa trágica. Lo que sorprende a Teseo, quien dice farsa y trágica, tediosa y breve, o sea, hielo caliente y prodigiosa nieve de maravilla. ¿Cómo se armoniza tamaña discordia? Ante esto responde Filóstrato: se trata de una pieza de a lo sumo 10 palabras, mi señor, que es la obra más corta que jamás he visto y demasiado larga, sin embargo, a pesar de sus 10 palabras, lo que la hace tediosa, pues en la obra no hay ni palabra idónea ni actor concordado. Cierro cita. Como es posible observar, la introducción de esta representación en la obra permite la aparición de comentarios metateatrales. Las falencias que se mencionan hasta el momento son 3. La mezcla de géneros, relacionada con la forma de representación cómica de una historia trágica, la ausencia de palabras idóneas, es decir, apropiadas al tema representado, y la discordancia de los actores con sus roles. Sabido es que Shakespeare componía sus obras pensando de antemano en los actores que disponía para representarlas. Estos elementos pueden ser considerados en sí como parte de un arte poética implícito en la obra. Ahora bien, a pesar de estas críticas iniciales, Teseo en la obra decide que verán la representación, debido a que esos hombres se las ofrecen de buena voluntad. Sobre este punto, respondiendo a la falta de méritos de la obra que señala Hipólita, dice: tanto más respetuoso por nuestra parte, dar gracias por nada. Nuestra distracción será interpretar lo que malinterprete, lo que su pobre oficio no pueda darnos en nombre del respeto lo entenderá en su intención, no en su mérito. Por donde quiera que he ido, funcionarios insignes me han querido recibir con grandes discursos preparados, y les he visto templar y palidecer, tener que detenerse en medio de una frase, errar su bien preparada elocución a causa del miedo, y quedarse mudos, en conclusión, antes de poder ofrecerme una bienvenida. Créedme, dulce amada, era en su silencio donde yo escuchaba la salutación, y en la modestia de su temor considerado
entendía yo más cosas de lo que la torpe lengua de la elocuencia audaz e inoportuna expresara. El amor, así pues, y la muda llaneza dicen más cuanto menos hablan. Cierro cita. Dos puntos resaltan en este discurso. En primer lugar, se observa la relación entre el teatro y la vida. Para Teseo, los funcionarios y sus discursos eran en sí actuaciones, fingimiento, que él interpretaba en su intención y no en su ejecución. En segundo lugar, y muy relacionado, se toma una posición con respecto al papel del espectador en el teatro. Este no sería un rol pasivo, sino necesariamente activo en su interpretación y comprensión de lo representado. En ese sentido, denunciado por Teseo contradice directamente las ideas que tienen los actores y el director con respecto a su público, como ya mencionaré más adelante. La obra comienza con un breve prólogo que se puede dividir en dos partes: un pequeño exordio y la presentación de los personajes que se mostrarán en la obra. El exordio consta de 10 versos y dice de la siguiente manera: que podamos ofenderos no será nuestra intención, no vayáis a creer que venimos para mal, sino con los mejores deseos de mostrar nuestra misión, que ese es el verdadero principio de nuestro fin final. Considerad que venimos a nuestro pesar, y que no venimos a complaceros. Ese es nuestro objetivo. Solo para solazar no hemos llegado hasta aquí. Hasta podríais arrepentiros de que como actores estemos listos para que podáis ver todo lo que queráis y podáis comprender. Cierro cita. Más allá de la excesiva humildad de estas palabras, que podríamos considerar un exceso, el último verso ya menciona cómo es que los espectadores comprenderán aquello que quieran y puedan. En esa dirección apuntan precisamente las explicaciones que se dan a lo largo de la obra. Sobre esta primera parte del prólogo, Teseo y los demás espectadores opinan que el actor lo pronunció demasiado rápidamente. Según Teseo, cito, no parece que este hombre quiera puntuar la puntuación. A lo que Lisandro responde que cabalgó sobre el prólogo como potro desbocado, sin saber dónde parar. Buena moraleja, mi señor, que no se trata de hablar, sino de bien hablar. Y por último, opina Hipólita, verdaderamente interpretó el prólogo como tocaría la flauta un muchacho, dando notas, pero no compás. Cierro cita. Nos encontramos, por lo tanto, ante un público activo, que comenta la obra conforme va transcurriendo. Una vez que el prólogo termina de presentar la historia y a los personajes, habla el actor que hace el papel de Muro, que separa a Píramo de Tisbe. Este dice: ocurre en este interludio que yo, don Pregón, hago de Muro. Decirles quisiera a ustedes, expectantes, que soy Muro, que tengo un resquicio o hendidura por la que Píramo y Tisbe, los amantes, a menudo susurran secretos con ternura. La cal, la argamasa y la piedra significarán que soy ese Muro, y lo soy verdadero, y que a derecha e izquierda aquí está el agujero por el que estos amantes temerosos susurrarán. Cierro cita. Este tipo de comentarios de los actores son comunes en la presentación de todos los personajes de la obra. Los espectadores se burlan de esas intervenciones por la inverosimilitud que se crea. La compañía considera que su público no podrá comprender la simbología ni lo que representa cada actor si es que no se lo explican de antemano. El Muro explica que es Muro y repite que Píramo y Tisbe hablarán a través de él. El león recuerda que es solo un actor, para que las damas no se asusten por su rugido. Y el hombre con la lámpara que representa la luna también debe explicar lo que es. En el caso del Muro, Demetrio menciona la manera burlona, que es la más ingeniosa participación que ha escuchado. En cuanto a León, se genera un agudo parlamento sobre la discreción y el valor de este, que muestra la capacidad sutil de burla de las composiciones shakespearianas. En el caso de la luna, se resalta lo ilógico de que el hombre de la luna sostenga la lámpara y no se encuentre dentro de ella. Podemos notar, en esos casos, la discordancia que existe
entre cómo los actores piensan que su público reaccionará y cómo éste reacciona efectivamente. Ellos creen que deben explicarlo todo, que los espectadores no serán capaces de comprender lo que sucede en la obra ni la diferencia entre realidad y ficción, si es que no se explica con palabras, mientras que Teseo y compañía se burlan de estas muestras de ingenuidad. Esto se demuestra claramente cuando termina la obra y se les ofrece ver un epílogo. La respuesta de Teseo es sumamente ilustrativa de su posición. Nada de epílogos, os lo ruego, pues la función no necesita excusas, ninguna excusa. Cuando los actores están todos muertos, nadie queda a quien culpar. Pero si quien la ha escrito hubiese interpretado a Píramo y se hubiera ahorcado con la gargantilla de Tisbe, habría sido una hermosa tragedia. Cierro cita. Efectivamente, la obra debe sostenerse por sí misma y no requerir de ninguna justificación. Además, en esa cita puede apreciarse la metateatralidad desde otro punto de vista. Si el que escribió la obra hubiese además sido el actor que interpretó a Píramo y hubiese muerto realmente, habría sido una tragedia según Teseo. La pérdida de la verosimilitud que crean los actores al momento de explicar su condición real y su simbología en la obra es empleada también por el duque, pero mucho más sutilmente. De hecho, las intervenciones de los espectadores son mucho más cómicas que en su burla que la interpretación misma. Ahora bien, ya hemos delimitado algunos de los temas presentes en el Sueño de una noche de verano, y más específicamente en la representación metateatral inserta en la obra. Debemos en este punto plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de esta farsa trágica en la obra? En principio, no podría argumentarse que tenga una función intrínseca a la trama, como sí puede apreciarse en el caso de la obra inserta en Hamlet, por ejemplo. Allí la representación le sirve a Hamlet para comprobar sus sospechas sobre su tío Claudio. En Sueño de una noche de verano no sucede nada similar, ya que la farsa trágica se encuentra al final y no tiene ninguna consecuencia argumental notoria, la de los actores preparando la obra para el duque. Efectivamente, la puesta en escena es el final debido a que junta ambas tramas paralelas, la de los novios con la de los actores. Esta respuesta, si bien lógica desde un punto de vista estructural, es insuficiente para dar cuenta de la simbología presente en la obra. Retomemos el paralelo hecho entre el amor y el teatro que habíamos mencionado. En Sueño de una noche de verano, los amantes y los actores van al bosque para poder dar rienda suelta a sus pasiones y a su arte. Sin embargo, para concretar lo iniciado, deben volver a la ciudad. No existe en la obra posibilidad de vida o de realización fuera de los confines de la urbe y lejos de las esferas del poder. Esto no debe resultar sorprendente si recordamos el rápido aumento demográfico de Londres en el contexto shakespeariano, lo que permite una proliferación del teatro y posiblemente de representaciones que Shakespeare consideraría tan cuestionables como la farsa trágica de los atenienses. Más importante que eso resulta, sin embargo, la mezcla metateatral del arte con la vida. El final con inserción de una metacomedia parecería estarnos diciendo que no puede existir un final feliz, es decir, comedia alguna, sin el arte. La vida, por su naturaleza, es trágica, mientras que el teatro tiene la posibilidad de ser cómico. Además, existen ciertos requisitos en la obra para que esto suceda. Para empezar, los espectadores deben ser capaces de perdonar los errores y divertirse con sus propias capacidades imaginativas, más allá de la habilidad en la representación. Esa característica de Sueño de una noche de verano ha hecho que Hunter relacione la obra con la tradición medieval cristiana del teatro con fines didácticos, ya que, cito, el final feliz requiere una audiencia capaz de perdonar un error o incluso un carácter malvado. Cierro cita. Asimismo, podría mencionarse que la comicidad de la inclusión de intervenciones de los personajes que interactúan con los actores tiene un efecto liberador para el público real,
Es la comedia como la realización de un deseo y como la liberación de un tipo de pasiones que no es posible con la tragedia. Para ir concluyendo, hemos tratado de presentar en esta ponencia una lectura de Sueño de una noche de verano basada en su inclusión de un elemento metateatral que hemos denominado metacomedia. Si bien este elemento puede interpretarse estructuralmente como el punto de unión de las dos tramas paralelas, resulta mucho más rico leerlo desde un plano simbólico, en el cual nos estarían transmitiendo ideas de un arte poética y sobre la relación entre el arte y la vida. En cuanto al primer punto, se menciona la adecuación del actor al papel, el ritmo que ha de seguir la representación, las posibilidades de verosimilitud y el rol activo del público en cuanto al intérprete de la obra. En cuanto al segundo punto, la vida sería vista como necesariamente trágica, mientras que el teatro abre las puertas de la comedia, de ese final feliz. La genialidad de Shakespeare en este punto está en lograr su efecto cómico con la multiplicación de los planos en la obra. El espectador se acerca a los actores y forma parte de ellos como público de la farsa trágica. Los personajes se vuelven intermediarios y sus opiniones tienen un efecto liberador para su público real. Sin duda, la originalidad de Shakespeare, en ese caso, y su habilidad para crear mundos autónomos y con distintas posibilidades simbólicas es lo que lo convierte en uno de los paradigmas de la literatura occidental. Gracias.